Si tu cultivo de hongos se contamina, no produce, o simplemente no crece como esperabas, es muy probable que estés cometiendo un error silencioso, un error que casi nadie nota y que es increíblemente frustrante, porque ocurre incluso cuando limpias absolutamente todo. Muchos empiezan a cultivar hongos con una disciplina casi militar. Limpian el área, desinfectan con alcohol, hierven el sustrato, usan guantes, mascarilla, y aún así, el cultivo falla. La reacción inmediata es pensar que algo no estuvo lo suficientemente limpio, así que la próxima vez, limpian más, y cuando vuelve a fallar, limpian todavía más. Pero la verdad es otra. El problema, en la gran mayoría de los casos, no es la limpieza. El verdadero problema es no entender ni controlar el ambiente donde vive el hongo. Existe un mito muy arraigado en el cultivo de hongos, la idea de que si todo está limpio, el cultivo tiene que funcionar. Y sí, la limpieza es importante, pero no es el factor dominante durante todo el proceso. Piénsalo por un momento. En la naturaleza, los hongos crecen en ambientes que no tienen nada de estériles. Crecen sobre madera, en hojas en descomposición, en suelos llenos de bacterias, insectos y otros microorganismos. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Por qué en casa, con todo supuestamente limpio y controlado, el cultivo falla? La respuesta es sencilla pero un poco incómoda, porque el problema no es la suciedad, sino el desequilibrio ambiental. Un hongo fuerte compite y se defiende, un hongo debilitado se contamina. Para entender esto, primero hay que aclarar algo fundamental. El hongo no es solo la seta que vemos crecer. La callampa, el champiñón, la ostra, son solo el órgano reproductivo. La fruta, el verdadero organismo es el micelio, esa red blanca, algodonosa y viva que se extiende por el sustrato. Es una red que respira, que intercambia gases, que responde a la temperatura, a la humedad y al estrés ambiental. Cuando el micelio está fuerte, el cultivo prospera. Cuando el micelio está estresado, se debilita, crece de forma irregular, produce mal o simplemente deja de producir. Y ninguna cantidad de limpieza puede compensar un micelio estresado. El error más común, el que arruina la mayor cantidad de cultivos, es literalmente encerrar al hongo. Muchos cultivan en cuartos cerrados, cajas de plástico selladas, baños sin ventilación o armarios improvisados. La intención es buena, proteger el cultivo de contaminantes externos, pero el efecto real es asfixiarlo. El micelio respira, consume oxígeno y libera dióxido de carbono, igual que nosotros. Cuando el aire no se renueva, el CO se acumula en el fondo del contenedor, el oxígeno disminuye y el hongo entra en un estado de estrés profundo. Esto se manifiesta de muchas formas que seguro has visto: tallos muy largos y delgados, sombreros pequeños y raquíticos, cuerpos deformes, una producción muy baja, y lo más importante, una mayor probabilidad de contaminación. Un cultivo sin aire fresco es un cultivo enfermo, y un organismo enfermo no puede defenderse. Otro error muy frecuente es malinterpretar la humedad. La gente confunde humedad con mojar. Piensan que mientras más agua, mejor. Entonces empapan el sustrato hasta que gotea, rocían las setas directamente y generan una condensación permanente dentro de sus contenedores. Pero la humedad que el hongo necesita no es agua líquida, sino vapor de agua disponible en el aire. El exceso de agua estancada debilita el micelio, favorece el crecimiento de bacterias y crea el ambiente perfecto para que los mohos, como el temido moho verde, se instalen y destruyan tu cosecha. La regla es simple: alta humedad ambiental, sí, pero siempre con ventilación. Humedad sin renovación de aire es una receta segura para el fracaso. La temperatura es otro de esos factores silenciosos que a menudo se ignoran. Cada especie de hongo tiene un rango de temperatura óptimo para crecer y fructificar. Cuando la temperatura es demasiado alta, el metabolismo del micelio se acelera de forma descontrolada, se agota y se debilita. Cuando es demasiado baja,
su crecimiento se ralentiza tanto que pierde su ventaja competitiva contra otros microorganismos que sí prosperan en esas condiciones. En ambos casos, el resultado es el mismo, estrés. Y como ya dijimos, un hongo estresado no se defiende bien. Por eso, conocer la temperatura ideal para tu especie es fundamental. ¿Y qué hay de la luz? Los hongos no hacen fotosíntesis como las plantas, pero sí necesitan luz difusa como una señal ambiental. La luz les indica dónde está la superficie, cuando es momento de fructificar y hacia dónde deben crecer. La oscuridad total genera setas pálidas, deformes y con un crecimiento errático. Por otro lado, la luz solar directa provoca deshidratación y estrés térmico. Nuevamente, el equilibrio es la clave. Una luz suave e indirecta durante unas horas al día es más que suficiente, pero si tuviera que elegir el factor más subestimado de todos, sería la ventilación. Ventilar no es abrir la caja una vez al día durante 10 segundos. Ventilar no es mover la bolsa de cultivo de vez en cuando. Ventilar es un proceso constante de renovación del aire, para eliminar el exceso de dióxido de carbono y mantener niveles de oxígeno adecuados. No necesitas equipos caros ni sistemas industriales. A veces, simplemente hacer más agujeros en tu contenedor, o usar un pequeño ventilador de computadora un par de veces al día, puede hacer toda la diferencia. Es mucho mejor una ventilación sencilla pero diaria, que un encierro perfecto y limpio. Cuando el ambiente es incorrecto, se produce un círculo vicioso muy típico en principiantes. Primero, el ambiente estresa al hongo. Segundo, el hongo se debilita. Tercero, aparece la contaminación. Cuarto, el productor, frustrado, limpia más la próxima vez, pero no corrige el problema ambiental. Quinto, el ambiente sigue siendo malo. Sexto, el cultivo vuelve a fallar, y la frustración se dispara. La solución no es limpiar más. La solución es entender mejor el sistema vivo con el que estás trabajando. Evitar este gran error implica acciones simples pero conscientes. Controla la humedad sin ahogar tu cultivo. Ventila todos los días, aunque sea un poco. Evita los espacios totalmente cerrados y herméticos. Observa el micelio, no solo la seta, su color, su velocidad de crecimiento, su textura. Él te dirá si está feliz, y aprende a corregir a tiempo, antes de que aparezca el moho. El cultivo exitoso de hongos no es una cuestión de obsesión por la esterilidad, es una cuestión de observación y equilibrio. La limpieza ayuda, sobre todo al principio, pero el ambiente manda durante todo el proceso. Tu hongo no necesita un quirófano para vivir, necesita condiciones que sean coherentes con su biología. Cuando entiendes esto, las contaminaciones disminuyen drásticamente, la producción mejora y el cultivo deja de ser una fuente de frustración para convertirse en un proceso estable, predecible y fascinante. Cultivar hongos es, en el fondo, aprender a leer la vida en una de sus formas más extrañas y maravillosas. Quien observa con atención, aprende. Quien entiende el ambiente, produce. Quien solo limpia, se frustra. Si has llegado hasta aquí, ya diste el paso más importante, dejar de luchar contra tu cultivo y empezar a colaborar con él. Gracias por acompañarme en este video. Si te ha sido útil, dale a me gusta y suscríbete para no perderte más consejos. Nos vemos en el próximo.